Queremos entender algo de las funciones. Vamos a poder comenzar entendiendo, por ejemplo, las funciones lineales, las funciones cuadráticas. Empezamos por lo más simple, que es lo lineal, o nos vamos a la cuadrática. No, lineal. Vamos por la lineal. Sí. Vamos a imaginar que estamos trabajando con una función que podemos tener líneas rectas. Las líneas rectas podemos hacerlas verticales, las podemos hacer horizontal o las podemos hacer oblicua. Lo que ocurre es que las líneas que son verticales, si bien es cierto que son líneas, no van a ser funciones, porque las funciones tenían la característica que para cada valor de x vamos a tener un único valor de y. Si bien es cierto que un valor de y podría tener dos valores de x. Una función solo puede tener un valor de y. Claro. Okay. Claro, es decir, para cada valor de x existe un único valor de y que vamos a tener como imagen, es decir, existe la unicidad de la imagen. Dos características importantes de una función son la existencia y la unicidad. Existencia es porque, dado un x, realmente forma parte del dominio, entonces es porque existe algún valor de y. Y unicidad es porque cuando vos tenés un valor de la función, el resultado que sale de aplicarle ese x a esa función particular que vos tenés es único. Esta función lineal podemos tener líneas rectas, decíamos, en forma vertical, en forma horizontal o en forma oblicua. Las rectas en forma vertical no van a, o sea, las líneas rectas en forma vertical no van a formar parte de las funciones lineales como nosotros las conocemos. Nosotros vamos a tener, hay distintas maneras de poder poner una función lineal, pero vamos a trabajar, una de las maneras es una forma explícita. Vamos a tener y va a ser igual a m por x más un valor de b. M va a ser la tendiente y B va a ser la ordenada del origen. Entonces, lo que yo quisiera... La ordenada del origen es donde intersecta. Donde corta, donde intersecta al eje de Y. Sí. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ¿qué quiere decir? Vamos a imaginar que Y es igual a 2x más 1. Esto quiere decir que cuando yo estoy haciendo un gráfico, vamos a imaginar que estoy... Pasa al 1. Claro, quiere decir que en este lugar yo tengo... Simplemente voy a cortar al eje Y, digamos, sobre 1. En este lugar quiere decir que si yo me corro 1, digamos, o sea, sobre el eje X, voy a subir 2 lugares sobre el eje Y para poder hacer el próximo punto. Y desde este lugar estaría haciendo la idea de la gráfica. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy trabajando con una función lineal, una de las maneras que tendría para poder expresar esta función lineal sería esta. Sí. Ahora, ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, acá yo tengo un punto y acá yo tengo otro, ¿cómo puedo hacer para encontrar la pendiente de una recta que pasa por dos puntos? Reemplazar. Ajá. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto y vamos a decir, mira, quiero saber, acá tengo un punto 1, que es el punto 2, 3, decime vos otro punto que se te ocurra, si esto es participativo. 7 y 10. 7 y 10, perfecto. 7 y 10, entonces digo, ¿cómo sería la pendiente de una recta que pasara casualmente por el punto 2, 3 y por el punto 7, 10? Sí. ¿Cómo podríamos hacer esa pendiente? Reemplazar los puntos en el X y en el Y. Ajá. Ponerle que pones... O sea que vos estás, el 3 método que es igual estarías a... haciendo es que tomarías este Y es igual a M por X más B, entonces vos la reemplazarías a esto, en primer lugar, por 3. digamos, o sea, diciendo, mira, el valor de Y es 3, o sea que 3 es igual a la pendiente M, 2. digamos, o sea, por 2 más el valor de B, y en este otro caso sería 10 es igual a M multiplicado por 7 más el valor de B. Claro. Esa es una manera perfecta para poder hacerlo. Otra de las maneras perfectas también para poder hacer es pensar que el valor de M es el delta de Y sobre el delta de X. Vamos a pensar lo siguiente. Cuando yo estoy trabajando, es decir, tengo acá un punto y acá tengo otro punto, podría pensar que entre estos elementos se forma un triángulo. ¿Sí? Vamos a pensar que en este lugar yo tengo, vamos a pensar esto como punto número 1 y vamos a pensar en este como punto número 2. Este punto número 1 tendrá una coordenada x1 y tendrá una coordenada y1. Este punto tendrá una coordenada x2 y tendrá una coordenada y2. Sí. Entonces esto quiere decir algo que es interesante. Si yo quisiera tomar la altura que tiene este triángulo, lo que podría hacer es restar el valor de I2 menos el valor de I1. I2 menos I1 sobre
Exacto, exacto. Entonces, si Eso yo para quisiera... sacar la pendiente. Para sacar la pendiente. Ah, eso decías. Claro. Ah, ok, no Que entendí también- por la palabra delta, no entendí. Claro, entonces acá sería para poder encontrar la pendiente, digo, mira, acá tendría x2 menos x1, o sea que para poder calcular acá en este caso la pendiente m, podría ser, digamos, el valor de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sí. En este caso, como este sería el punto 2, sería 10 menos 3, o sea que 10 menos 3 dividido el valor de 7 menos 2. Sí. Entonces en este caso tendría que hacer la cuenta para ver cuánto me da y tendría esa como pendiente. Cuando yo tengo una pendiente y tengo un punto por el cual puedo pasar, ¿hay alguna fórmula que a mí me ayude a decir sí, poder fabricar una función? No sé, vamos a imaginar que Yo me lo dicen, hago así a vista, o sea, bueno, así. me dicen, mira, la pendiente m es igual a decir una fracción cualquiera. 2/3. 2/3. Y vamos a imaginar que pasa por el punto P0 y decimos un par ordenado que a vos se te ocurra. 4 y 9. 4 y 9, bien. Entonces tenemos la posibilidad de poder hacer una función lineal que tenga pendiente 2/3 y cuyo punto de origen, o no sé si de origen, pero el punto por el cual va a pasar es el punto 4, 9. ¿Alguna técnica para poder hacer para poder hacer esto? Te cuento, mira, una de las técnicas es decir, lo que pasa es que la función y era m por x más el valor de b. Entonces, yo ya sé que la pendiente es 2/3, con lo cual estaría perfecto. La verdad es que lo único que me estaría faltando es encontrar el valor de la ordenada al origen. Y reemplazar con los puntos. Y claro, puedo reemplazar con estos puntos, es decir, 9 es igual a 2/3 por el valor 4 más el valor de b, y ahí automáticamente tendría para decir 9 menos 8/3 es igual al valor de b, ¿sí? Entonces tendría para poder restar 27, a ver, acá tengo 9 menos 8/3, entonces hago esto y digo 19/3, esto es igual al valor de b. Ahora que yo estoy trabajando de esta manera, simplemente digo, bueno, si yo ya tengo el valor de m, que es 2/3, y también tengo el valor de la ordenada al origen, la función lineal podría escribirse como y es igual a 2/3 del valor de x, al que le voy a sumar 19/3. ¿Sí? Y ya tengo cómo hacer una función con una pendiente determinada que pase por un punto. Bárbaro. Ahora vamos a pensar en... Me dicen, mira, quiero fabricar una función que sea perpendicular a otra recta. La pendiente tiene que ser negativa e inversa. Claro, tiene que ser de signo opuesto. Sí. Bueno, claro, quiero decir inversa. Sí, tiene que ser inversa en el sentido de ser recíproca y tiene que ser de sentido opuesto. Vamos a imaginar que... O lo que yo hago es que las dos pendientes sumen -1. Las dos pendientes multiplicarse entre sí dan menos Eso, 1. sí. Eso, perfecto. Me parece más fácil. Bueno, perfecto. Vamos a imaginar que me dicen, mira, tengo en este lugar, vamos a dibujarlo acá, tengo un triangulito que está formado por el 0, 0, o sea, los puntos de un triángulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo el punto 6 en X, 1 en Y, y acá tengo el punto que sería 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 3 en X y 5 en Y. Y me pregunto cómo podría ser la altura del lado AB. Para hacer la altura del lado AB, lo que yo necesitaría sería una recta que fuera perpendicular al lado AB, Sí. pero que pase por el vértice opuesto. Claro. Así que allá vamos. Entonces, digo, claro, lo primero que estaría interesante encontrar sería la pendiente de esta recta. Sí. O sea, podríamos encontrar esta M en color negro de esta pendiente. Sería lo que nosotros habíamos hecho como delta de Y sobre delta de X. Entonces esta pendiente me daría 1/6. Claro.
Ahora, si quisiéramos encontrar la pendiente esta que está en color rojo, o de esta función que está en color rojo, lo que tendríamos que hacer es que sea, que signo opuesto, claro, y además sea menos 6. Menos 6. Entonces la pendiente va a ser menos 6. Sí. Pero ahora, además de saber que pasa por el número menos 6, Y ahora lo reemplazas en la ecuación. listo, vamos a la ecuación y decimos, mira, y es igual a m por x más el valor de b. En este lugar la pendiente m dijimos que valía menos 6. Cuando el valor de y vale 5, el valor de x vale 3. Y desde acá puedo despejar b. Entonces digo, ¿cuánto será 5 más 18? ¿Qué sería el valor de b? ¿Sí? Como 23 puede ser, más o menos. Entonces, ahí digo, ya tengo el valor de b y ya tengo el valor de la pendiente. Quiere decir que la recta que yo estaba buscando, esta recta que yo estoy buscando, va a ser igual a menos 6 multiplicado por x más 23, que sería su ordenada al origen. Fantástico. Entonces, básicamente la parte de función lineal tenemos hasta ahí un pequeño resumen. Si ingresamos lo de inyectiva, todas esas cosas no se aplican a la función lineal, ¿no? Sí, se van a aplicar porque, digamos, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vos pensás que el dominio de una función lineal, vamos a pensar una función lineal constante, por ejemplo. Sí. Una función lineal constante sería que yo digo, mira, y es igual a 5, ¿no? Esa sería una función lineal que es constante. Esa función lineal tiene la característica que como dominio, esa sería una función, vamos a imaginar que esta sería mi f de x, esta sería mi función que aplica de todos los reales y que termina únicamente en el número 5. Eso quiere decir que, bueno, que esta función, digamos, para cada valor de x existe un valor de y, pero no quiere decir que para ese valor de y el valor de x sea único, así que después vamos a analizar y vamos a estar mirando con respecto al tema de inyectividad, sobreyectividad, biyectividad, y vamos a analizar esto. Pero si la función no fuera constante, entonces yo diría que para cada valor de x existe un valor de y y que ese valor de y es único para algún valor de x en esa función lineal. ¿Sí? Como para tener una idea de lo que vamos a estar viendo más adelante. Estoy trabajando con una función que puede ser cuadrática, es decir, la función cuadrática tendría distintas formas de expresarse. Una podría llamarse polinómica, otra podría llamarse canónica y otra podría llamarse factorizada. La forma polinómica tiene un coeficiente a, tiene un coeficiente b y tiene un coeficiente c. ¿Cómo polinómica? La forma, digamos, una función cuadrática en forma polinómica, es un formato, es una manera en la que puede estar presente esa función. Esa función tiene un coeficiente a que está acompañando a x al cuadrado, un coeficiente b numérico que acompaña a x. Como cuadrática. Digamos, la cuadrática, digamos, se puede presentar de estas tres maneras, o sin ninguna de estas tres formas, pero la cuadrática sería sería una manera de presentar la cuadrática, esta sería otra manera de presentar la cuadrática, y esta sería otra manera de presentar la cuadrática. Sí. Como maneras, como formas, pero todas son cuadráticas. Entonces suena raro cuando decimos, mira, no sabía que tenían nombres y que tenían características y cosas particulares. Sí. Qué bien. Entonces digo, bueno, esto, tengo el coeficiente a, el coeficiente b y el coeficiente c, que la podría reconocer de alguna manera si la viera así. Ahora, después digo, mira, existe la posibilidad en el caso de la canónica, hay una coordenada x del vértice y hay una coordenada y del vértice que son importantes o características de esa forma canónica. Cuando yo podría escribir x menos el x del vértice elevado al cuadrado más el y del vértice. Esta es la expresión cuadrática, pero de una forma canónica. Sé que te debe extrañar esto, ¿no? Ahora vamos a ir viendo las características de cada uno. La forma factorizada tiene el coeficiente a y como característica aparecen los ceros o raíces. Aparecen los valores de x1 y de x2
que yo podría escribir x menos x1 por x menos el valor de x2. Sí. En este caso, el coeficiente a, para poner en color negro la variable, la escribimos ahí de esa manera. Vamos a poner un ejemplo y vamos a entender algunos puntos notables de esta fórmula que estamos trabajando. Por ejemplo, digo que y es igual a x0 al cuadrado menos 4 por x más 3. Entonces me doy cuenta de que el coeficiente numérico que acompaña a x al cuadrado, aunque no se lo vea, es 1. El coeficiente que acompaña a x es menos 4 y el coeficiente independiente es 3. El coeficiente independiente es 3. Sí. Ahora, para poder entender un poco más de esta función, yo podría estar haciendo una tabla de valores y estar encontrando cómo graficar esta función. Para reemplazar. Sí. Entonces podría decir, a ver, ¿cuánto puede valer para 0? Para 0 vale 3, para 1 vale 0, para 2 vale menos 1, para 3 vale 0, para 4 vale 3. Y con esos valores puedo tener una pequeña idea de cómo es esta función. O sea, factorizada la utilizas para las raíces, la canónica para los vértices. ¿Es así o...? Podría, o no. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar de entrada con una función que tiene una forma. Sí. Podría estar en forma polinómica, o podría estar en forma canónica, o podría estar en forma factorizada. Sí. Ahora, si yo supiera cómo llegar a los puntos notables de esta función cuadrática, me va a resultar relativamente más fácil el manejo con esta función, ¿no? Mi relación con la función. Sí, sí. Entonces puedo empezar a decir, bueno, mira, este punto sería justamente el valor c, que sería la ordenada al origen. La ordenada al origen sería el valor donde la función corta al eje y, o sería el valor que tomaría la función cuando el valor de x vale 0. Después tendría los ceros, o sea, ¿qué serían los ceros? Los ceros serían los valores de x que hacen que la función valga 0. Después tengo el eje de simetría, ¿sí? Que sería como una recta vertical, pero el que eje no de es... simetría sí. es el vértice. El eje de simetría es toda una línea, ¿sí? Que se, digamos, O sea, que choca el vértice. Que choca el vértice, que tiene el mismo valor, porque acá el x, o sea, el eje de simetría tiene una ecuación que es el x es igual a el x del vértice, Y el para todo y, infinito. para todo y, para cualquier y. Entonces, para todo y, lo que ocurre es que x es igual a este x del vértice. En este caso particular, yo tengo un vértice que lo tengo para un valor de x de 2 y para un valor de y de menos 1. Sí. Entonces, cuando estoy trabajando con esto, digo, mira, el valor de x igual a 2, ya me dice, o sea, cuando yo escribo x igual a 2, se entiende que estoy trabajando como que x es igual a 2 para todo valor de y. Sí. Entonces, mientras que el vértice es todo este eje, o es toda esta línea vertical, dije el vértice, ¿no? Claro, Es al revés. también lo mismo cuando te ponen y es igual a 2, significa que el x es 0. Bueno. Cuando me dicen que y es igual a 2, me dicen que y es igual a 2 para todo valor de x. Y estoy trazando una línea horizontal en y igual a 2. Ah, digo, que la pendiente de x es 0. Que la pendiente de x es 0. Cuando a mí me están diciendo que x es igual a 2 para todo y, en realidad estoy hablando de una línea vertical. Sí. Lo que quería contarte es que esta línea vertical es el, digamos, o sea, el eje de simetría, mientras que el vértice es nada más que un punto que tiene una coordenada x y que también tiene una coordenada y. Esta sería mi coordenada y esta sería la cuando te coordenada piden el eje de simetría, utilizas ese punto para ver. Totalmente. Sí. Y uso la misma fórmula para poder llegar y hacer eso. Sí. Entonces, si nosotros quisiéramos analizar alguno de estos puntos o encontrar alguna forma para poder determinar estos ceros, vértices, eje de simetría, podríamos empezar por tratar de entender cómo funciona, cómo trabaja la función polinómica desde acá en adelante. Por ejemplo,
vamos a decir lo siguiente. Yo podría pensar en la ordenada al origen. Ordenada al origen. Después podría pensar en el eje de simetría. Después podría pensar en los ceros. Y después podría pensar en el vértice. O sea, estaría pensando en las coordenadas del vértice. Ahora, la ordenada al origen, el eje, los ceros, va a depender. Voy a estar trabajando con, por ejemplo, si yo tengo la polinómica, entonces lo que tengo es lo siguiente. Esta forma polinómica que tengo en este lugar, la ordenada al origen en este caso sería simplemente el valor de cero, porque la ordenada al origen es el valor que toma la función cuando x es igual a 0. Si yo reemplazo en estos lugares a x por 0, solamente me va a quedar 0. Si yo quiero encontrar el eje de simetría, trabajando con esta, puedo hacer el menos b sobre 2 veces el valor de a. ¿Cómo? Sí, el valor, por ejemplo, en este caso, es una fórmula. eso es una fórmula a través de la cual yo puedo encontrar el eje de simetría. Sí. Una de las maneras es miro el gráfico y me doy cuenta, mirá, el eje de simetría está ahí porque yo veo que esta parte es simétrica con esta otra parte, o me doy cuenta que encontré, digamos, el vértice. Sí. Pero, ¿qué pasaría si yo necesito una fórmula para, sin graficar, poder encontrar dónde se encuentra ese eje de simetría? Podría ser menos b sobre 2 por a y ya estaría encontrando... Está hablando solo de la forma polinómica. Solamente de la forma polinómica, sí. Exacto. Y ahora vamos a ver qué pasa con las otras formas. Entonces, yo podría decir, bueno, ¿cómo hago los ceros en la forma polinómica? Puedo usar la resolvente. Menos b, más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado, menos 4 antes de Cristo, eso es sobre para... 2 por a. Eso es para resolver una cuadrática. Eso es para resolver una función cuadrática que está en forma polinómica y que a mí me importa encontrar los ceros o raíces. O sea, me importa encontrar x1 y x2. Por ejemplo, si estamos trabajando con esa función, lo que nosotros vamos a encontrar son los ceros de 1 y 3. En este caso sería acá la función dice el opuesto de b, por lo tanto, si yo voy a hacer el opuesto de b, entonces b es menos 4, así que yo tendría 4, más menos la raíz cuadrada de el valor de b elevado al cuadrado, así que entonces acá sería 16, menos 4 por el valor de a, que en este caso es un 1, por el valor de c, que es un 3. Sí. Todo esto dividido 2 por a, que el valor de a es un 1. Sí. Si sigo sería 4, más menos 16 menos 12, acá sería un 4, y su raíz cuadrada es un 2. Entonces digo, mira, habría dos valores, o sea, el valor de x1 sería 4 más 2 sobre 2, y el otro valor sería 4 menos 2 sobre 2. 3 y 1, 1 y 3, serían las soluciones o los ceros de lo que yo estoy buscando. Sí. Digo, mira qué interesante. O sea, que ahí tengo la función cuadrática para poder comenzar a entender. Ahora, cuando yo ya encontré estos puntos, podría decir, bueno, a mí lo que me interesa es estar encontrando las coordenadas del vértice, encontrar el x del vértice y encontrar el y del vértice. Los ceros es el mismo que las raíces, ¿no? Los ceros o raíces son sinónimos. Sí. Y hasta ahí tenemos. Entonces digo, mira, ¿cómo encuentro el vértice? Podría tomar, digamos, este valor que sería el x, el eje de simetría, como pasa justamente por el vértice, voy a decir esto es lo mismo que menos b sobre 2 por el valor de a. Ahora, el y del vértice, yo lo puedo hacer de dos maneras. Una de las maneras es pensar, mira, el vértice está formado por el x del vértice y después el valor de la función valuada en el x del vértice. Esa sería una manera de poder hacerlo. Sí. Es decir, claro, si yo tengo el valor x del vértice, que es 2, si ese 2 yo lo reemplazo dentro de la función, donde tengo el valor de x, lo que va a estar ocurriendo es que simplemente voy a tener que todo el resultado, que va a ser menos 1, es justamente el valor del y del vértice.
¿sí? Sí. Pero otra manera de poder hacer es, mira, ¿sabes que a mí me interesa fabricar una función que a mí me digas en función de A, de B y de C, cómo puedo hacerlo sin reemplazar en la fórmula? Lo que podría hacer es que puedo tomar este menos B sobre 2 por A, lo reemplazo donde dice X, lo reemplazo donde dice X, con un poco de paciencia me pongo a trabajar y encuentro que el resultado es menos B elevado al cuadrado sobre 4 veces el valor de A más C. Ok. ¿Sí? Sí. Todo eso pasó en la forma polinómica. Sí. Bien, entonces podemos decir, bárbaro, ya encontré algo de la forma polinómica, ya entendí algo de la forma polinómica y me gustaría trabajar en la forma canónica. Ahí va. Sí, perfecto. Vamos a imaginar ahora que estamos trabajando con una nueva función. Podemos escribir 1 por x menos 2 elevado al cuadrado menos 1. Eso tiene apariencia de canónica. Y entonces yo digo, bueno, a mí lo que me está interesando es hacer el valor de la ordenada al origen. Dijimos que la ordenada al origen era el valor de la función cuando x era igual a 0. O sea que de eso hablábamos cuando teníamos la ordenada al origen. Eso quiere decir que si yo en este lugar pongo un 0, el resultado sería a por el valor del x del vértice elevado al cuadrado. Una pregunta, que el A, ¿a qué se refiere? A es el coeficiente numérico que está delante de todo. Por ejemplo, miramos ahí y el... Pero no hay forma de reemplazar el A. No entiendo. Mira, esto, digamos, esto es un formato para que Sí. yo lo pueda entender. Lo que vos me decís es que, ¿por qué acá no le ponemos un número? Sí. Acá tiene un número. A ver. Por ejemplo, la función y es igual a 2 por x más 3 elevado al cuadrado menos 4. Esto es un valor de Pero A. ¿te pueden poner que el valor de A sea incógnito? También. Ah, ok. Porque tranquilamente te pueden decir, mira, tengo una función cuadrática que pasa por el punto 3, 4 y te dan algún otro dato más. Pero no te dicen, mira, el valor de A vale tanto. Ok. Entonces yo lo que estoy intentando contarte es, o sea, ¿cómo puedo detectar a partir de la expresión ya completa de la función, es decir, desde la expresión completa de la función, qué elementos podés encontrar dentro de la misma función para que a vos te ayuden? Por ejemplo, mirad, cuando yo veo la función polinómica, el último elemento ya es directamente la ordenada al origen. Sí. Entonces, cuando nosotros habíamos visto que la función anterior decía x elevado al cuadrado menos 4x más 3, ese 3 ya me daba dónde cortaba. Estaba perfecto. O sea que era una información que se leía a simple vista. Que estaba perfecta, pero que se leía ahí a simple vista. Ahora digo, bueno, vamos a imaginar que estoy trabajando con esta función. Ahora quiero trabajar con la forma canónica y digo, ¿cómo sería la ordenada al origen? Si el valor de x lo hiciera 0, o sea, no tendría sentido, simplemente lo que te estaría reemplazando serían los otros valores. El valor de a, el x del vértice, que estaría elevado al Pero, ¿y cuadrado. la canónica cuál representa, tipo, la ordenada al origen? No hay ninguno en la canónica que me represente, o sea, cada función, cada expresión tiene sus ventajas. Sí. Por ejemplo, cuando yo leo esto, digo, mira, me doy cuenta que el valor de a vale 1. Me doy cuenta de que el valor del x del vértice vale 2. Y me doy cuenta que el y del vértice vale menos 1. Esto me di cuenta sin hacer ninguna cuenta. Sí. ¿Por qué? Porque ya estaban dentro de la función. Sí. Pero no me puedo dar cuenta de la ordenada al origen.
Claro. O sea, no son completas. Sí, sí, sí. En el sentido de que te brindan alguna información, pero quizás no toda. Sí. Entonces, si yo quisiera saber cuánto vale la ordenada al origen de esta función, yo lo que necesitaría hacer es reemplazar a x por 0 y hacer la cuenta. Ah, ok. Digo, mira, 2, o sea, 0 menos 2 va a dar menos 2. Elevado al cuadrado va a dar 4. Menos 1 sería 3. Eso quiere decir que la ordenada al origen de esta función sería 3, que sería este punto que se encuentra en ese lugar. Claro. ¿Y ahí por qué pusiste esa fórmula? Porque digo, si alguien quisiera expresar, no digo que por ahora me va a servir, pero vamos a imaginar que, así como hicimos esta fórmula o como hicimos esta, imaginemos que hay alguien que me diga, bueno, pero en fórmulas, ¿cómo me queda? ¿Cómo me quedaría? Bueno, si yo reemplazo este x por 0, sería el valor de a, o el coeficiente a, por el x del vértice, elevado al cuadrado, más el y del vértice. Ah, claro. Lo dejo en fórmulas. Después vamos a empezar No es lo mismo que reemplazar por 0. Es lo mismo que reemplazar por 0. Sí. ¿Sí? Pero por lo menos lo tengo ahí en fórmulas, porque quizás, no sé, estoy armando esta tabla porque alguno de estos elementos quizás me resulte de utilidad. Sí. Todavía no estoy seguro, estoy en un proceso de conocimiento, estoy como acercándome hacia la idea de la función cuadrática y quiero ver de qué manera podría llegar a encontrar algunas características. Sí. Después de todas esas características que descubro, quizás haya algunas que sean prácticas usarlas y otras que digan, no, es un plomo, Sí. ¿cómo voy a ir por ese camino? Es larguísimo. Sí. Entonces voy a elegir algunas cosas que van a ser mis preferidas, mis favoritas. Cuando yo tengo la ordenada, por ejemplo, la ordenada al origen, en la forma polinómica y no voy a reemplazar por 0. Claro. ¿Por qué? Porque es terriblemente fácil darse Ya está. cuenta que el último elemento ya lo tengo. Sí. Ahora, cuando yo estoy trabajando con una canónica, y digo, ¿y para qué voy a escribir toda la fórmula y después la voy a reemplazar? Si en realidad simplemente con pensar que acá tengo un 0 y sacar el valor numérico me resulta mucho más cómodo. Sí, sí. Pero en principio viene bien este ejercicio de decir cómo sería una fórmula para calcular la ordenada al origen en una función canónica. Sí, sí, sí. Después veo si me sirve o no me sirve. Bien. Para hacer el eje, Ah, claro. ¿por qué? Porque es el vértice. Porque tengo la coordenada x del vértice. Sí. Y ahí estoy, o sea que automáticamente con tener esto, yo digo, bueno, ya tengo